Oye, lo desactivaste tu micrófono. Siempre lo desactiva cuando le doy a grabar. Es curioso. Bueno, sean A, B, subespacios de B. Gracias. Entonces, A unión B es subespacio de B. Sí, solo sí. ¿Qué pasa? Que A está contenido en B o B está contenido en A. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quién me dice? Habíamos comentado en clase que por contradicción, ¿no? Porque hacerlo por casos no es, no hay un punto clave en la demostración donde no se puede asegurar como tal que se quede contenido, ¿no? Entonces, usualmente por casos es muy complicado que salga, entonces lo más fácil que podemos hacer es por contradicción. Entonces, por contradicción, supongamos que A, B, bueno, se me olvidó ponerle aquí, pero estamos haciendo la ida, ¿no? Supongamos que A, B, coma, A unión B son subespacios de B y que pues A no está contenido en B y bueno, aquí será más bien una coma. A no está contenido en B y B no está contenido en A. Entonces, ¿qué pasa por esta hipótesis? Pues por definición, si A no está contenido en B, pues existe una B1 que está en A y que B1 no existe, o más bien no está en B. Sí, pero de la misma forma, ¿qué pasa? Pues sabemos que existe un B2 que va a estar en B y pues ese B2 no va a estar en A. ¿Por qué? Pues porque tenemos que B no está contenido en A. ¿No? Eso es por definición pues de que no esté contenido. ¿Y qué pasa? Pero B1 y B2 sí están contenidos en la unión B. ¿Están de acuerdo con eso? Y entonces, dada la cerradura de la suma en A unión B, porque estamos suponiendo que es un espacio, pues vamos a tener que B1 más B2 estaban en A unión B. Y hasta aquí ya tenemos lo que habíamos dado como hint la semana pasada para la tarea. ¿Cómo continuamos la demostración? Exacto, ¿no? Como tenemos que B1 más B2 está en A unión B por definición de unión, entonces, ¿qué puede pasar? Que, no es cierto, aquí me equivoqué, que es B1 más B2 están en A o B1 más B2 están en B. Y ahora sí hay que abordar por casos, ¿no? Entonces, caso uno. Supongamos que B1 más B2 están en A. Y aparte, por hipótesis, sabemos que B1 está en A y que B2 no lo está. Entonces, pues tenemos que B1 más B2 más
menos B1 también están en A, ¿no? Porque al estar B1 en A, pues tiene a su inverso aditivo también en A. Y entonces al aplicar la suma, pues mantiene la cerradura por ser pues espacio vectorial. ¿Y así qué pasa? Pues que aplicando la conmutatividad y la asociatividad tenemos que B1 menos B1 más B2 están en A. Y por lo tanto, B2 está en A. Y contradicción, ¿no? Porque justamente supusimos que B2 no estaba en A. Y al desarrollar el caso 2, va a pasar de igual manera. Supongamos que B1 más B2 va a estar en B. Entonces, justamente por la misma razón, vamos a tener que B1 más B2 más menos B2 va a estar en B. Y ahora aquí solo asociando, pues vamos a tener que B1 más B2 menos B2 están en B. Y por lo tanto B1 va a estar en B. Lo cual también es una contradicción. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con esto? Y ahora sí, ¿qué podemos concluir? Como ambos casos contradicen las hipótesis, ¿qué pasa? Tenemos que pues o A está contenido en B o B está contenido en A. Y así acabamos una ida, ¿no? Ahora hay que hacer el regreso, que este es el caso trivial. ¿Por qué? Supongamos que A está contenido en B o B está contenido en A. Y otra vez vamos a abordar por casos. Caso uno. ¿Qué nos dice el caso uno? Supongamos pues como tal que A está contenido en B. ¿Qué pasa? Entonces A unión B pues va a ser igual a B. Y como B es subespacio vectorial de B, por lo tanto A unión B es subespacio vectorial de B. ¿Sí? Y de forma análoga con el caso 2. Supongamos que B está contenida en A. Entonces A unión B va a ser igual a A. Y como A es subespacio de B, entonces A unión B es subespacio de A. Y ahora sí, pues ya probamos, eh, como le dicen, la ida y el regreso. Y ya podemos decir que por lo tanto, aquí ya podemos terminar así. Y por lo tanto, A unión B es subespacio de B, sí y solo si A está contenido en B o B está contenido en A. Y acabamos la prueba. ¿Dudas? ¿Los demás dudas?
Diego, eso no lo sé porque eso se tendría que ver con Adri, pero creo que consideramos que está bien que no sean en equipo. Este tipo de prueba, o más bien, esta prueba, créanme que es bien útil que comprendan cómo se hace y que puedan hacerla. Porque si tú aquí le cambias espacios vectoriales y subespacios vectoriales por grupos y subgrupos, jala. Si le cambias por anillos y subanillos, jala. Campos y subcampos también jala. O sea, esta estructura de la prueba jala para las estructuras algebraicas en general. Entonces, eso está muy chévere porque pues si en algún momento toman álgebra moderna uno, este es un ejercicio clásico de álgebra moderna uno. Entonces, la prueba es exactamente la misma, solo cambiando pues eh, subespacio y espacio por grupo y subgrupo. Y está muy chévere y les digo, como les digo, hacerlo directo por casos, en el caso de la ida, este es raro, muy raro que salga. Por el hecho de que no aseguran del todo que las contenciones estén bien dadas. O sea que dado que no se cumpla una, sí se cumpla la otra. Entonces, por eso siempre se hace por contradicción. En la unión del caso 2 al final no era B. Ah, sí, aquí es una B. Gracias. Y ahora sí. Entonces, ¿puedo borrar la parte de arriba? Mm, algo que está chido que hagan es que participen porque usualmente pregunto dudas y contestan los mismos, pero no sé qué pasa con la otra parte del grupo. Si tienen dudas, si no tienen dudas. Si la duda es, no sé dónde está la duda. Entonces, estaría muy chido, bueno, estaría más chido que, o sea, no que abran su micrófono necesariamente, pero pues que al menos me digan algo para saber qué onda, para saber si ir más rápido, ir más lento, detenerme en ciertos puntos o no hacerlo. Y bueno, después de eso, pues vamos a hacer algunos ejemplos de subespacio vectorial y vamos a hablar ahora de algo que se llama la traza de una matriz. Entonces, vamos a empezar con una definición. La definición dice, sea A una matriz, de hecho aquí es elemento, de las matrices de n por n con coeficientes en el campo. Entonces, la traza de una matriz bueno, más bien la traza de A es la suma de los elementos en la diagonal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, es decir, eh, la traza de A va a ser igual a la suma desde igual a 1 hasta n de los A y Is, que son los elementos que forman la diagonal. Y notemos algo muy importante, es que la traza es un escalar. Esto se queda en el campo. Que es una función que nos toma una matriz y nos regresa un escalar. Eh, no sé, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a tomar rápido una matriz de 2 por 2, sea A
igual al 1, 2, 3, 4. Ok, se acaba de enfocar horrible. Entonces, listo. Ok, se acaba de volver a desenfocar y no me gusta. Sea A la matriz 1, 2, 3, 4. Entonces, la traza de A pues va a ser la suma de los elementos de la diagonal. Es decir, en este caso pues va a ser 1 y va a ser 2. Va a ser perdón, 1 y 4. Y por lo tanto la traza de esta matriz es 5. Ahora, no sé, podemos hacer uno de 3 por 3, sea A igual a, no sé, por ejemplo, la identidad, ¿no? Entonces, pues la traza de A, pues va a ser 1 más 1 más 1, que esto va a ser 3. Sí, esta propiedad de las matrices es muy bonita y es muy interesante de estudiar y de hecho nos va a ser útil para seguir trabajando espacios vectoriales. Nos va a ser útil después. Entonces, ¿queda clara la definición de qué es la traza? Sí, Ahora, eh, respecto a las notaciones de las matrices, creo que es bueno que lleguemos a un acuerdo, ya que hay dos distintas notaciones y no sé cuál ocupar con ustedes. Usualmente, cuando tomamos a una matriz de n por n con coeficientes en algún campo, pues solemos escribir así a 1, 1, a n1, hasta 1n y aquí a n n. ¿No? Esta es la notación más usual cuando escribimos a la matriz A. Pero también podemos escribir así. O sea, A igual a un paréntesis y escribimos A y J. Y a veces se indica, en este caso, pues como estamos trabajando con el espacio fijo de n por n y no estamos trabajando con otros espacios de matrices a la vez, se suele dejar de esa forma. Si no, se suele indicar que esta es la matriz que tiene entradas A y J. No es lo mismo que si solo ponemos la entrada porque estamos ocupando los paréntesis y aparte indicamos en qué espacio está, de n por n. Entonces, ¿qué notación prefieren, la primera o la segunda? Ok, entonces después de esta ardua batalla ganó la primera. Entonces va a ser usual que estemos trabajando esta notación, pero no descartemos que en algún momento, y así esta notación se vuelve demasiado engorrosa, trabajemos esta de acá. Y ahora sí, con eso, pues viene lo que queremos. Voy a borrar aquí la definición. Y ejercicio. Sea W igual a las matrices que están en las matrices de n por n con coeficientes en algún campo, tal que la traza de A es igual a cero. Entonces, probar que pues W es un subespacio vectorial de las matrices de n por n con coeficientes en el campo. A secas. ¿Sí? Tenemos todas las matrices y queremos ver que aquellas que tienen traza igual a cero es un subespacio vectorial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo empezamos?
después de una demostración. ¿Qué es lo que tenemos que checar para ver qué es subespacio? El cero está en W1. Exacto, ¿no? La primera cosa que tenemos que observar es que el cero, que de hecho tiene que ser el cero de B, y eso lo vieron en clase con la profesora, es decir, el cero de B está en W. ¿Qué más? Que la suma es cerrada. Exacto, ¿no? Que A más B está en W. ¿Y qué más? Que el producto por escalar también es cerrado. Exacto, ¿no? Basta con estas tres. ¿Por qué? Porque ya probaron en clase que esto es equivalente a probar que es un subespacio vectorial. Entonces vamos a tomar. Lalo se sigue desenfocando un Sí, yo sé, poquito. es que como no hay contraste en la pantalla por ser blanco y no hay mucho texto, se desenfoca, pero ahorita ya se enfoca, que escribamos. Entonces les pregunto por qué el cero ya está en el espacio. Más bien tenemos que ver quién es el cero y por qué está. Entonces el cero de las matrices, ¿quién es? Notemos que el cero matriz, ¿quién es? Pues es la matriz conformada Cero, por cero, ceros, ¿no? cero, cero, cero. Es la matriz que tiene en todas sus entradas cero. Notemos que esto ya está en W. ¿Por qué? Pues, ¿qué pasa con su traza? Es cero, como está Exacto, definido. ¿no? Es la suma desde i igual a 1 hasta n de los a y is, que esto es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de quién? De cero, ¿no? Porque todas las entradas de la diagonal son cero por ser la matriz cero. Y esto es igual a cero. Y por lo tanto, esta matriz sí se encuentra en W. Entonces ya checamos la primera propiedad, que es que el cero esté. Ahora vamos a checar la segunda, que es que pues la suma se mantenga contenida en W. Tengan en cuenta que aquí nuestras operaciones son las operaciones restringidas a W. Entonces no podemos asegurar que automáticamente sean cerradas. Acuérdense que el hecho de que sea restringido es que en vez de estar operando elementos de las matrices y que nos regresen elementos de las matrices, vamos a tener que estar restringidos únicamente a las matrices que se encuentran dentro de este conjunto. Entonces no nos garantiza que sean cerradas. Lo único que nos garantiza es que el dominio van a ser elementos de W. Y ahora sí sea, pues A igual a A11 hasta A1N, AN1 hasta ANN y B igual a A11 hasta A1N, perdón, B11, B1N, BN1 hasta BNN, ¿no? Matrices que vamos a pedir que estén en W. Entonces, ¿quién es A más B? Pues A más B va a ser A11 más B11, A1N más B1N, AN1 más BN1 y ANN más BNN. ¿Y qué va a pasar con la traza? La traza de A más B, ¿quién va a ser? Va a ser la suma desde i igual a 1 hasta n. ¿De quién es? De A y I más B y I. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Esta suma la podemos abrir con esta suma. Así vamos a tener que esto va a ser igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de A y I
más la suma desde i igual a 1 hasta n de b y i. ¿Pero esto quién es? Esto es la 0 traza más de 0. A más la traza de B. Y esto está muy chido porque acabamos de probar que la traza abre sumas, ¿no? La traza de A más B es igual a la traza de A más la traza de B. Entonces aquí acabamos de probar una propiedad de la traza que abre sumas. Y como mencionan, pues esto es 0 más 0 y esto es igual a 0. Y por lo tanto, pues la suma es cerrada en W bajo la traza. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces ya tenemos una propiedad de la traza y aparte probamos que la suma es cerrada. Voy a borrar aquí arriba y vamos a probar el último paso. Sea A igual otra vez a i, a n1, a nn, a 1n y alfa en el campo, ¿no? Notemos que siempre que hablamos de subespacios, el campo sobre el cual vamos a estar trabajando es el mismo campo sobre el cual se está trabajando el espacio vectorial. Entonces, aquí la ventaja entre espacios y subespacios es que se comparte el campo sobre el cual se trabaja. Y ahora sí, entonces, alfa A va a ser igual a ¿quién? A alfa A11, alfa A1n, alfa AN1 y alfa ANN, ¿no? Que es multiplicar una matriz por un escalar, entra el escalar multiplicando todas las entradas de la matriz. Y ahora sí, ¿qué hacemos? Tomamos la traza de alfa A, y eso quién va a ser igual, va a ser la suma desde i igual a 1 hasta n de quién, de alfa a i. Pero ¿qué propiedad tenemos de la suma? Vamos a tener que va a ser alfa A11 más alfa A22 más alfa A33 y así hasta alfa ANN. Y Podemos entonces sacar vamos el a alfa. tener, exactamente, ¿no? Tenemos n alfas, una por cada término de los sumandos, entonces podemos factorizarlo y sacarlo de la suma. Y entonces eso implica que esto es igual a alfa por la suma desde i igual a 1 hasta n. ¿De quién? De los a y is. Y ahora, ¿qué acabamos de probar? Acabamos de probar otra propiedad de la traza, que es la traza saca los escalares. ¿Sí? Aquí abre las sumas y aquí saca los escalares de las matrices. Y pues, ¿qué pasa? Esto va a ser alfa por 0 porque A se encuentra en W. Y esto va a ser 0, ¿no? Entonces ya vimos también que si multiplicamos por escalar una matriz, la traza mantiene la propiedad de ser 0. Y ahora sí ya podemos concluir. Lo voy a borrar aquí. Vamos a borrarlo bien. Alfa por 0 igual a 0. Y ahora sí, por lo tanto, pues W va a ser su espacio vectorial de las matrices de n por n con coeficientes en el campo. ¿Sí? ¿Todo claro? Entonces, vamos a apuntar esas dos propiedades de la traza, ya que, como les menciono, la traza es importante a lo largo del curso. Vamos a estar trabajando varios ejemplos. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, yo tengo una duda. Hasta abajo
¿por qué le pusiste que la traza de A más la traza de B es igual a cero más cero igual a cero? Porque habíamos visto que A y B eran elementos de W. Y acuérdate que la definición de nuestro W eran las matrices tales que la traza de, aquí es la traza de la matriz era igual a cero, ¿no? Entonces, al separarlo en la traza de A y la traza de B, como A y B están en el espacio W, cumplen que la traza es cero. Ah, ok, ok. Sí, está Sí, bien. por eso Gracias. sustituimos. De nada. Entonces vamos a apuntar. ¿Puedo borrar aquí abajo? Sí, 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 sí. Entonces, vamos a apuntar unas pequeñas propiedades de la traza. Y las pruebas pues van a ser, pues ya las acabamos de hacer. Entonces, propiedad sea, eh, pues las matrices de n por n con coeficientes en un campo. Bueno, más bien tengo que decir sea A y sea B. Sea A y B, matrices de n por n con coeficientes en un campo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, primer inciso, la traza de A más B es igual a la traza de A más la traza de B. Y segundo inciso, que la traza A y alfa en un campo, ¿no? Voy a borrar la definición aquí de W. Y entonces la traza de alfa por A va a ser igual a alfa por la traza de A. ¿Sí? Y ya las pruebas ya las acabamos de hacer. Y ahora sí, tengo una pregunta rápida para ustedes. ¿Quién de aquí es de ciencias de la computación? ¿Tenemos computólogos de este lado? ¿También puedo borrar aquí arriba? Ya solo tenemos a Oscar, tenemos a Armando. Ya, la pregunta es más que nada porque ahora vamos a hacer otro ejemplo de subespacio vectorial, pero vamos a ocupar cosas de cálculo. Y me ha pasado en cursos anteriores que usualmente esas pruebas se les puede llegar a complicar por el hecho de que ustedes no llevan cálculo en la carrera. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer la prueba y si tienen dudas me van diciendo. Usualmente son propiedades de funciones, ¿no? Y ya verán justo qué propiedades vamos a trabajar. Ahorita aquí les defino el conjunto. Entonces, ¿alguien sabe quién es este conjunto? Creo que no. Entonces vamos a definirlo rápido. O sea, este conjunto igual a las funciones que van de R en R, tal que f es continua. Ese es un conjunto usual, es el conjunto de las funciones continuas. Cuando se le llega a poner algún subíndice aquí arriba, por ejemplo así, un 1 es el conjunto de las funciones continuas y que su primer derivada existe y es continua. Si le llegan a poner así, pues el Cn de R son las funciones que van otra vez de R en R, que son continuas y que sus primeras n derivadas existen y son continuas. Sí, eso es muy importante. Y también van a tener funciones C infinito, pero esas
las verán en variable compleja. Y este se le llama como a la clase, que son funciones de clase C1, Cn, bueno, C1, C2, Cn. Entonces, cuando digan que tienen una función que es de clase C1, es porque están diciendo que la función es continua, que existe su derivada y que su derivada también es continua. Aquí, pues, como no tenemos un subíndice, estamos asumiendo que el subíndice es cero, entonces, pues solo tenemos el conjunto de las funciones continuas. Vamos a demostrar pues que el conjunto de las funciones continuas con coeficientes en R es un subconjunto del espacio de funciones. Funciones de R. Que ese se los definió Adriana en clase. Que es pues el espacio de todas las funciones. No importa si son continuas, si son discontinuas, crecientes, no decrecientes. ¿No? Son todas las funciones. ¿Sí? ¿Queda claro lo que vamos a hacer? Y entonces, de nuevo, necesitamos checar las tres propiedades. ¿Por qué el cero vuelve a ser trivial en este caso? Porque la función cero es continua, tal vez por eso. Exacto, ¿no? O sea, f sub 0 idénticamente a cero. Esto de aquí que estoy diciendo que es una función, cuando dices que es idénticamente cero, es que en todos los puntos del dominio su imagen es cero. Y esto ya es elemento de CR, ya que, o sea, desafortunadamente aquí vamos a tener que estar ocupando los argumentos de cálculo, ya que pues F0 es continua en R, ¿no? Cuando hablamos de continuidad en estos ejemplos, hablamos de que es continua en todo R, ¿no? No que solo sea continua en un punto. Entonces, es como lo que les comentaba, pues puede que si no han tomado otros cursos de cálculo, pues el hecho de que esta es medio intuitiva que es continua, pero ya las siguientes propiedades puede que no lo sean tanto. Entonces, ahora sí, nuestro segundo ejemplo, más bien nuestra segunda propiedad es que vamos a tomar sean f y g elementos de las funciones continuas de R en R. ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué la suma es cerrada? Bueno, porque en cálculo previamente se demuestra que la suma de funciones continuas es continua, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque es lo que le digo, o sea, la ventaja del lineal es que al englobar tantas ramas, podemos estar ocupando las propiedades que conocemos de esas ramas. Entonces, ahora, hablando de una rama como es el cálculo, pues en cálculo uno se prueba que la suma de funciones continuas es continua, ya que eh, la suma de funciones continuas es continua. Eso se puede ver intuitivamente porque la suma de dos funciones es que literal sumamos las dos funciones y ahora las vamos a evaluar directo en los puntos donde se suman. Entonces, al ser las dos continuas, eh, vamos a mantener que el punto donde estamos ahora evaluando la función suma de estas dos también va a ser continua. O sea, pensándolo como rápido así, pues el estarla sumando, afortunadamente, por ser las dos continuas, nos va a regresar una función que se mantiene continua. Sí, más o menos esa es una idea. No puedo dar un esbozo de la prueba ahorita, porque pues habría que probar muchas cosas antes para poder probar que F más G es continua. Pero si quieren, manden un WhatsApp al grupo y, y les mando las pruebas para que al menos las tengan presentes y sepan por qué pasa esto en caso de que no quede claro. Y ahora la tercera, pues otra vez, sea F en CR
y alfa en el campo. Y pues de nuevo el argumento es el mismo, ¿no? Entonces alfa f está en CR, ya que multiplicar, en este caso, alfa funciona como una función constante, ¿sí? Podríamos decir que g es igual a alfa. Más bien sería idénticamente alfa, ¿no? Porque todos los puntos su imagen va a ser alfa. Y por lo tanto, producto de continuas o producto de funciones continuas sigue siendo una función continua. Ya que, pues, producto de funciones continuas es una función continua. Entonces, ¿qué acabamos de probar? Voy a borrar aquí arribita. Pues justamente acabamos de probar que el espacio de funciones continuas es su espacio vectorial. No, es que este no es así. ¿Cómo lo escribí? Lo escribí aquí atrás. Ya. ¿Sí? ¿Dudas? No por el momento. Ok, entonces quedan en teoría 7 minutos, pero vamos a definir rápido otro ejemplo. Eh, y supongo que les queda de tarea moral. ¿Ok? Entonces voy a borrar aquí abajo. Y pues ejemplo. En este caso, pues ya vamos en el ejemplo 3. Más bien primero definimos. Definición. Que otra vez vamos a retomar las matrices cuadradas. Sea A una matriz de n por n con coeficientes en un campo. Entonces decimos que A es una matriz simétrica. ¿Sí qué pasa? Si A es igual a transpuesta, ¿no? Ya habíamos hablado de la operación transponer antes. Entonces tenemos que si A es igual a transpuesta, entonces la matriz se llama simétrica. Entonces sea W igual a las matrices que están en el espacio de n por n con coeficientes en un campo, tal que A es simétrica. ¿Y qué se imaginan que hay que probar? Demostrar que, pues, de nuevo, W es un subespacio vectorial de las matrices de n por n con coeficientes en un campo. ¿Sí? Y dado a que ya faltan 5, y ¿lo hacemos o se queda de tarea moral? Se puede quedar de tarea moral, ¿no? Pues sí, bueno, solo vamos a probar que el 0 está. Sí, el 0 está rápido. Aquí voy a ocupar la otra notación de las matrices. Entonces, acuérdense que si tenemos que A es igual a y J, entonces, eh, más bien, acuérdense que si tenemos la propiedad de que sea transpuesta, bueno, en esta propiedad de que sea simétrica, ¿qué implica? Al transponer tenemos que cambiar
columnas por renglones, ¿no? Entonces, esta propiedad es lo mismo que si nosotros ponemos que AIJ es igual a AJI para toda I distinta de J. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Pues la matriz 0 va a estar en W, ya que, ¿qué pasa? Pues AIJ es igual a 0 para toda I distinta de J. Y va a pasar lo mismo para AJI. Y ya, por lo tanto, AIJ va a ser igual a AJI en esta matriz. Para toda I distinta de J. Y por lo tanto, por lo que les acabo de mencionar aquí, acabamos de ver que se ha transpuesto. En sí, sería este simbolito, sí, implicando que significan lo mismo. Y ya, por lo tanto, el cero de las matrices tiene que estar en W. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. ¿Dudas sobre lo que hemos hecho hoy?